Diputado, ustedes ya reconocen a Juan Orlando Hernández como presidente de la República. Esto es algo que no se le puede ocultar ya al pueblo hondureño como oposición. ¿Quién dice que lo reconozco? Usted lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo. En ningún momento he reconocido una persona que ilegalmente se inscribió en el Tribunal Supremo Electoral para participar en las elecciones. Jamás voy a reconocer, porque la Constitución manda en el artículo 4 o artículo 5 que el poder es cada 4 años por personas distintas. O sea, no puedo reconocer a Juan Orlando, nunca lo he hecho y no lo he hecho y no lo voy a hacer nunca. ¿Cómo entender eso, que el decreto que supuestamente mandaron ustedes a Casa Presidencial para que fuera sancionado, donde están pidiendo la derogación del código, se lo mandan al presidente de la República? ¿Cómo puede mandarle a alguien que no reconoce como presidente? Explíqueme. Eso se lo mandamos al Ejecutivo para que lo sancione o lo derogue. Sin embargo, mire, entonces todas las acciones del Poder Legislativo son nulas, entonces. Todas las acciones del Legislativo son nulas. Sabemos que aquí se ha fracturado el Estado de Derecho, sabemos que aquí se ha fracturado la República, se ha fracturado, ellos la han violentado, pero el hecho de que yo mande a este señor un proyecto de decreto para que lo sancione o lo derogue, ok, podrá hacerle en los papeles el presidente de la República y por eso necesitamos que lo sancione o lo vete, pero legítimamente para mí es un presidente ilegítimo. ¿Cómo en papeles sí es legítimo y de palabras no es legítimo? Hay dos legitimidades. Claro que sí, porque es un presidente ilegal, es un presidente que no fue electo, que fue electo mediante el fraude. Sin embargo, yo entiendo que ustedes en este momento quieren que nosotros caigamos en el juego de esas palabras de que si es presidente o no es presidente. Para ustedes es su presidente, para mí no es mi presidente. Mi presidente para mí es Salvador Narrala. Lo que pasa es que no está en la CIA, ¿Por qué no le firma. a Salvador Narrala el decreto ejecutivo? ¿Por qué no le manda a Porque Narrala? no está en la CIA, porque no firma, porque lamentablemente las Fuerzas Armadas impusieron a este señor, porque lamentablemente la institucionalidad jugó a favor de este señor que está en la silla presidencial en este momento. Pero imagínese usted que me acusan de aceptar a Juan Orlando Hernández porque abrogamos el Código Penal de la impunidad y de la corrupción, un código penal. Es algo tácito que lo está Para mí es ofensivo porque yo soy de la oposición real, para mí es ofensivo porque para mí este señor no es presidente de la República, porque lo hemos cuestionado toda la vida, porque es un narcodictador el que tenemos ahí. Entonces, porque siento vergüenza de él como presidente de la República, siento vergüenza internacional cuando me preguntan, ¿es cierto que tu presidente, el hermano es narco y está en Nueva York? Yo siento vergüenza de eso. Yo no le puedo llamar presidente a él porque simple y sencillamente es inconstitucional, para empezar. Es inconstitucional, es ilegal y es ilegítimo. ¿Y por qué pedirle a alguien que es inconstitucional que constitucionalmente apruebe algo como es la sanción a ese decreto? O sea, dígame quién lo usted es mandaba. profesional del derecho. Bueno, pues usted es un diputado, usted legisla, me imagino en términos jurídicos, abogado, ¿cómo desconocerlo en una posición y desconocerlo en otra? Es un documento. ¿No? Bueno, dígame a quién le mandábamos ese proyecto, pues. ¿A quién se le mandaba? Al Ejecutivo. ¿Y quién está en el Ejecutivo? Por ley, los proyectos que se aprueban en el Congreso Nacional, del cual yo soy parte, porque a mí me eligió el pueblo, legal y legítimamente, del cual yo soy parte, los proyectos se mandan al Ejecutivo, que lo manden a quien quieran, que lo manden a Eval Díaz, que se lo manden a Juan Orlando, que lo manden a quien quieran, allá, para que ellos digan si lo sancionan o lo vetan los proyectos que nosotros aprobamos o improbamos. Lo que quieren es la aprobación de ellos, ¿verdad? Del Ejecutivo que está en este momento en la Presidencia de la República. Lo que queremos es que tomen una decisión si lo van a sancionar o lo van a vetar, porque tienen la obligación de hacerlo. De lo contrario, en 10 días nosotros tenemos la facultad de llevar directamente el proyecto a la Gaceta para que se publique. El asunto es que ese Código Penal no puede entrar en vigencia porque hay un mandato del soberano a través de los diputados de que se abrogara antes de que entrara en vigencia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque no pueden cambiarse penas y delitos durante tengamos suspendidas nuestras garantías constitucionales, eso según el artículo 188 constitucional. Y la sesión extraordinaria que se llevó a cabo fue en legal y debida forma, ya que fue convocada por 5 diputados y atendida por la mitad más 1 del Pleno. Es decir, que hubo realmente quórum para desarrollar esta sesión que fue atendida por 67 diputados. Entonces todo lo aprobado en materia penal en el Congreso en el marco de estos 107 días es nulo, abogado, diputado. Es correcto, en estos 107 días que hemos tenido suspendidas las garantías constitucionales, todo es nulo. Por eso es el escrito del día de hoy que está presentando la oposición.
advirtiéndole a los jueces que si ellos por así decir, aplican este nuevo Código Penal que entró en vigencia, ellos caerían en el delito de prevaricato, que es de 9 a 20 y pico de años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están atendiendo un Código Penal o nuevas penas y nuevos delitos que están siendo puestas en vigencia durante la suspensión de las garantías constitucionales. Estamos acéfalas, sin Congreso en materia penal en Honduras en el marco de la suspensión de la garantía. No pueden actuar, no pueden legislar, diputados. No, mire, pueden haber nuevas leyes, pueden haber nuevos contratos, pueden haber aprobación e improbación de lo que usted quiera, menos penas y delitos. Penas y delitos no pueden haber, nuevas penas y nuevos delitos no pueden haber. Léanse el segundo párrafo del artículo 188 de la Constitución de la República. Léanlo a través de estas cámaras y léanlo en el programa que van a presentar esto. Y ahí dice clarito, no podrán haber durante la suspensión nuevas penas y nuevos delitos. Palabras más, palabras menos, eso es a lo que se refiere. ¿Cuándo fue creado el nuevo código que está vigente del pasado 25 de junio? ¿Cuándo fue creado? Mire, fue aprobado en un periodo de receso del Congreso Nacional en el mes de mayo del 2015 y para que sepa, ese receso entró en vigencia hasta en el mes de octubre, o sea que es ilegal todo lo que se aprobó en ese periodo de receso en mayo, porque fue publicado hasta en el mes de octubre, número uno. Número dos, se le dispensaron 2 debates cuando no era de carácter de urgencia. Número 3, ese Código Penal nunca estuvo en los monitores, según lo manda la ley orgánica del Congreso Nacional, nunca estuvo en los monitores de los diputados. Número 3, imagínense que eso se está socializando hasta después de su aprobación, nunca fue socializado el Código Penal. Número 4, muchos artículos se aprobaron sin el quórum y sin la mitad más uno de los que estaban en el Pleno. Número 5, se publicaron en la Gaceta artículos y párrafos que nunca fueron leídos ni discutidos en el Congreso Nacional, por lo tanto ahí hay otro delito. Y número 6, bueno, la forma en que ha entrado en vigencia este Código Penal es irregular desde el punto de vista que tenemos suspendidas nuestras garantías constitucionales. Entonces hay un montón de vicios de nulidad de este Código Penal. Imagínense que fue socializado hasta hace poco y fue discutido en el 2015, 2016. O sea, es realmente un código lesivo. Lamentablemente, no podemos nosotros tomar decisiones de un código penal porque favorezca o no a una persona. Nosotros aquí estamos por legislar por las grandes mayorías. Sabemos que el Código Penal actual, el del 83 tiene muchas falencias, pero por eso es que debió haber sido socializado esto en debida forma. En estos 5 años, ¿por qué no utilizaron el artículo 191? Sino que hasta el último día, prácticamente las últimas horas. ¿Por qué durante 5 años no utilizaron el 191 como lo han venido argumentando? ¿Qué ha pasado? Esa es una pregunta recurrente y tienen toda la razón de hacerla. Lamentablemente nunca existió una coyuntura especial que uniera a la oposición. Lamentablemente esta unidad dependió en mucho del Partido Liberal, que ellos atendieran este llamado. No lo atendieron por unanimidad, sin embargo, muchos suplentes sí, y con esos suplentes se hizo el quórum. Nunca lo habían atendido un 191 simple y sencillamente porque en reuniones ordinarias presenciales en el Congreso Nacional jamás hubieran atendido porque hubieran tenido la amenaza o el chantaje por parte de la Junta Directiva, con los diputados liberales especialmente, porque todos sabemos que ellos tienen privilegios y canonjías que los diputados de la verdadera oposición no tienen. Sin embargo, yo, que fui el que cabildeó esta sesión extraordinaria, le puedo decir que a muchos les hablé incluso en tono amenazante, diciéndoles que si no atendían este llamado de la oposición, íbamos a publicar el nombre y el apellido y de la bancada a la que pertenecía el diputado que estuviera de acuerdo con este código de la impunidad y de la corrupción. Y a medida que se iba desarrollando esta sesión, que los medios de comunicación iban atendiendo el llamado de esta sesión extraordinaria, se iban sumando más diputados de la oposición. ¿Por qué? Porque el pueblo hondureño entró en una euforia, entró en una algarabía. Esta sesión extraordinaria, sin precedentes, histórica, tuvo más de 500,000 de visitas justamente durante su desarrollo.
ni una cadena nacional, ni una sesión del Congreso Nacional, ni siquiera la elección de la Corte, nada. Ha tenido el rating que tuvo esta sesión extraordinaria y de apoyo del pueblo hondureño, así que, y de la ciudadanía. Así que nosotros no solo tenemos la legalidad, también tenemos la legitimidad.